Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lorena Toso te saluda aquí en QM Noticias. Buenas tardes, Lorena. Bueno, la verdad es que nosotros no dejamos de asombrarnos con estos hechos. Este hombre está detenido ahora, pero me imagino que también han empezado a aparecer algunos otros denunciantes o por lo menos personas que se acercan con la inquietud de manifestar lo que a ellos también les pasó. Sí, en realidad ya había habido una denuncia anterior de los familiares de una nena olavarriense hace unos 4 años que se inició un proceso contra el hermano Raúl Sí. que parecía muy bien encaminado hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, cuando el juez de garantías había pedido la elevación del proceso a juicio oral, decidió sobreseerlo por un tecnicismo que puede calificarse por lo menos de sorprendente y cuestionable. Ajá. ¿Cuál es ese tecnicismo? Mira, para la Cámara no estaba fehacientemente probada su identidad porque no había sido reconocido en rueda de personas, que es una diligencia que en casos de abuso infantil Sí. se evita porque significa revictimizar a la Claro. víctima, someterla a una situación traumática, estresante, sin ninguna necesidad. Claro, ahora te pregunto, Daniel, en ese caso, normalmente se aplica esta modalidad cuando no hay, por ejemplo, un kit de violación realizado si es que la víctima pudo haber sido revisada por los médicos correspondientes en el momento de haber sido abusada sexualmente. Tal vez por la falta de alguna prueba de ADN es que se intentó esta modalidad. ¿Puede ser que sea así? Claro, mira, en realidad, digamos, técnicamente no fue violación sino abuso, Ajá. porque no hubo penetración Claro, en esta claro. denuncia. Pero había toda una serie de elementos y el elemento decisivo que toma muy en cuenta la jurisprudencia argentina es la declaración en Cámara Gesell que hace la víctima. Sí. Y todos los profesionales, o sea, los psicólogos y además la gente de la justicia que presenció esa declaración, veía que era convincente, absolutamente convincente, que formaba un todo coherente. Entonces, después de eso es cuando el juez de garantías decidió seguir adelante con el proceso. Claro, claro. Y a partir de allí entonces, por este tecnicismo que vos nos contabas, es que se decide no avanzar con la investigación, se lo sobresigue, este hombre termina en libertad y en realidad llevando adelante su accionar como si nada hubiera sucedido, porque el segundo de los episodios, que es el que después lo convierte en un detenido y del que empezamos a tomar conocimiento todos a partir de la denuncia, es el de un adolescente de 13 años cuya mamá decide ir a denunciarlo. Sí, que empezó cuando la nena tenía 11 años. Porque eso según la propia declaración de la nena. Porque, bueno, digamos, configura todo un caso típico de la influencia de un mano santa o un pastor, cualquier ministro religioso, como dice el Código Penal, ministro de culto reconocido o no, que se vale de su influencia, de su ascendiente, para perpetrar el abuso. Claro, claro. Daniel, todo esto que nosotros estamos contando y que tiene que ver con las dos causas fundamentales por las cuales este hombre está detenido y tiene una investigación en su contra y demás, nunca pudo haberse llevado adelante si no había por lo menos cierta connivencia de parte de las autoridades por la cantidad de tiempo que pasó entre que estas cosas comenzaron y que finalmente termina detenido. Ahora nosotros contábamos en el inicio de nuestra segunda edición, hay una lupa puesta sobre el accionar de policías bonaerenses. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, mira, justamente hoy un abogado de Olavarría, un penalista, el primero que fue convocado para que se hiciera cargo de la defensa de Guerreño, radicó una denuncia contra las dos abogadas actuales. Una es Nilda Pruca, que es prima de Guerreño y es de Rufino, y la otra es Zelda Donatelli, que es de Olavarría. Y en el texto de la denuncia le da fuerza a la hipótesis de intervención policial, es decir, porque según denuncia,
Pruca le plantea una estrategia basada en contactos policiales, en tratar de ablandar a la familia, que se lo dice así, así está en la denuncia. Es impresionante. Sí, que le dijo Pruca, bueno, que lo viera un comisario para ablandar a la familia. Es decir, utilizar sus influencias o sus contactos policiales para hacer que las familias revieran su decisión de denunciarlo y por esta razón lograr su libertad. Es muy impresionante porque esto habla de que claramente este sujeto tenía un buen conocimiento sobre por lo menos algunos de los policías que trabajaban allí en Olavarría. Sí, pero además eso se concretó. Ajá. Y se concretó de una forma que, por lo menos yo no conozco precedentes. Se presentan una noche en la casa de la denunciante, de la madre de la nena, Sí. creo que 5 policías, y le plantean que tienen que hacer un informe socioambiental, tarea para la cual la policía no tiene ni las facultades legales ni la capacitación. Claro. Los informes socioambientales lo hace personal de las asesorías periciales de cada departamento judicial. Y en todo caso del Ministerio de Desarrollo Social, que podrían haber enviado algún personal allí o demás. Digo, no tiene por qué ser la policía la que haga esto, pero claro, la gente no tiene por qué saberlo además. Exacto, yo te diría que, aunque sea tácitamente, la policía tiene vedado hacer eso. Claro. Es decir, y además, una medida de ese tipo la tiene que ordenar el juez. Así es. No la defensa. Porque los policías dijeron, bueno, que respondieron a un oficio de la defensa. Es decir, que utilizaron una argucia legal que llegaba de la mano de una de las abogadas defensoras, por lo menos de este sujeto, y los contactos con la policía para hacer una intromisión dentro de la casa de una de las víctimas y de esta manera presionarlos. Y es lo que se supone, digamos, en la Fiscalía de Bolívar, todo fue leído así, como un intento de apriete. Porque ya te digo, eso no tiene antecedentes. Qué locura, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con estos policías, ¿no? Por lo menos con los directivos de esa sub-DDI o los policías que fueron los que formaron parte de este relevamiento que supuestamente iban a hacer en la casa de la víctima. Digo, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, un policía que no está acusado por esto, sino simplemente sospechan de que tuvo una intervención anterior, poco después del allanamiento, aunque no sé qué base legal pueden tener para condenarlo en un juicio, si no encuentran más elementos, que él se entrevistó, mejor dicho, las abogadas se fueron a entrevistar con él a la 1 de la mañana, que es el caso del jefe de la sub-DDI, el que fue puesto en disponibilidad. Después los otros, el jefe departamental de 25 de mayo, creo que es Abel Mauzompé, y el jefe distrital de Tandil, el comisario Urruchúa, aparentemente serían los que ordenaron la realización de ese informe ambiental. O sea que hay, digamos, distintas intervenciones policiales en esta cuestión. Daniel, quiero preguntarte por último si en tu experiencia, más allá de que todas estas cosas que vos nos contabas no tienen precedentes y demás, ¿crees que esto puede llegar a estamentos superiores y puede ir más arriba en términos de autoridades en lo que respecta por lo menos al encubrimiento de este hombre apodado el hermano Raúl? Mira, ¿vos recordás el caso de la Escuela de Yoga Argentina? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasó con eso? No demasiado, en realidad. Exactamente. Digamos, ahora, por ejemplo, un caso análogo que terminó en condena es el del Maestro Amor. El del Maestro Amor. Sí, pero allí también hubo involucradas un montón de cuestiones que tenían que ver incluso hasta con informes periodísticos que terminaron después convertidos en testigos y en piezas fundamentales, ¿no? Para avanzar. Pero claro, el otro caso, el de la Escuela de Yoga Argentina, estaba bastante más cubierto y tapado y encubierto. Exacto. Y vos recordarás que se mencionaban personajes muy importantes de la política argentina que participaban de eso. En el caso del hermano Raúl, a mí lo que me han dicho es
digamos, un montón de gente que se atendía con él o que tenía familiares que se atendían con él. Y ahí te mencionan también algunos personajes importantes de la política. Claro. Y también seguramente de la policía. Es decir, te diría que incluso hay gente de la justicia o del Ministerio Público que tiene familiares o algunos empleados directamente se han atendido con el hermano Raúl. Porque esto, la cuestión de los manos santas y los curanderos, Sí. bueno, vos sabés perfectamente que hay mucha gente que va, y especialmente cuando alguien está desesperado Sí. y no encuentra respuestas en la medicina Tradicional, claro. y no encuentra respuestas porque probablemente sus afecciones sean simplemente psicosomáticas. Es decir, la mayor Sí, parte o lo suficientemente graves como para que la medicina tradicional no pueda hacer nada. Y uno en la desesperación termina a veces cayendo en manos de estos sujetos que después llevan adelante accionares bien deleznables, como es el caso del hermano Raúl. Daniel, quiero agradecerte que nos hayas contado todos estos detalles, muchos de ellos escabrosos, y vamos a estar obviamente en contacto a futuro para saber cómo avanza, saber qué va a pasar con estos policías y si efectivamente hay alguna posibilidad de romper ese entramado que hay de aparentemente algo de poder dando vueltas allí para tapar y encubrir el accionar del hermano Raúl. Gracias. Perfecto, Lorena. Gracias a vos. Muy amable. Hasta luego.